Bien. Hoy. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver el tema número 2 del contenido de la materia que se llama planificación de auditoría. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos en el tema 2? Fíjense que, como en cualquier tipo de trabajo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer nosotros los auditores o los contadores es planificar nuestras actividades. ¿Está bien? Entonces, si ustedes quieren un buen resultado, lo primero que tienen que hacer es planificar. Entonces, en cualquier cosa que hagan, ¿no? Desde la planificación familiar. Dicen su música de fondo. ¿Se escucha? Sí, sí, dicen. Ay, espérenme un segundito. Ya. Como en cualquiera de las actividades, por ejemplo, que uno tiene, ¿no? Desde, por ejemplo, la planificación familiar, pues, ¿no? Si uno quiere tener cierta cantidad de hijos y qué es lo que quiere en su familia, uno tiene que planificar. Lo mismo pasa con la auditoría, ¿ya? Entonces, fíjense la importancia, ¿no? de la planificación. Si ustedes quieren lograr sus objetivos que se plantearon, tienen que planificar, ¿ya? Para que tengan un buen resultado en el examen de auditoría, tiene que realizarse primeramente una planificación y recién vamos a tener un buen trabajo en el desarrollo de la auditoría. ¿Qué es lo que nos dice el concepto de la norma número 300? Fíjense, por ejemplo, como les venía diciendo, todo el trabajo que realizamos los auditores es en base a normas, ¿verdad? En este caso, la norma de auditoría número 300 nos da hasta el concepto, que se las voy a pasar también a esta norma para que ustedes puedan profundizar un poco más todo lo que estamos hablando, ¿ya? Es el plan general de auditoría, nos dice, ¿verdad? En su conjunto y sobre el que descansan las posteriores actividades de la misma. ¿Por qué dice sobre el que descansan las posteriores actividades o etapas de la auditoría? Porque fíjense, dentro de la composición de lo que es las etapas de la auditoría, la más importante es la primera etapa, que es donde se planifica, ¿ya? ¿Por qué? Porque gracias a la planificación se va a desarrollar el trabajo de auditoría. En la planificación se incluyen muchas de las actividades que después uno solamente ya ejecuta, ¿no? Como por ejemplo, después de la planificación viene la obtención de evidencia y la última etapa sería la comunicación de resultados. Entonces, si ustedes quieren obtener buena evidencia de auditoría, primero tienen que planificar, ¿verdad? Y para la comunicación de resultados, si quieren emitir un informe también adecuado, también tienen que cumplir lo que han planificado en el trabajo de auditoría, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la planificación? Planear la auditoría de modo que se lleve a cabo de una manera efectiva, ¿verdad? Entonces, fíjense que desde ahí los auditores tenemos que realizar nuestro trabajo, ¿no? Desde la planificación, ¿ya? No nos vamos a la ligera a realizar el trabajo de campo, ¿está bien? No nos disparamos, como se dice, ¿no? Por ahí nos contratan para hacer una auditoría y que directamente nosotros nos vayamos a realizar el trabajo de auditoría sin una planificación, directo a pedir comprobantes, a pedir estados financieros, por ejemplo, ¿no? No es así. Uno tiene que planificar primero a ver cómo vamos a realizar el trabajo de auditoría, en qué tiempo lo vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos que identificar cuáles son los puntos débiles de la empresa, los puntos fuertes de la empresa, ¿verdad? Hay que analizar su sistema de control interno que tengan, ¿ya? Tenemos que planificar hasta cuántas horas vamos a tardar,
que es en base a la documentación que vamos a revisar, ¿verdad? Tenemos que planificar cuántos auditores vamos a colocar a realizar el trabajo. Entonces, fíjense hasta cuánto vamos a cobrar, ¿ya? Fíjense, todo eso se tiene que planificar, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para tener una buena planificación? Lo primero, el involucramiento de los auditores y después las actividades preliminares del trabajo, ¿ya? Vamos a ver cada uno de estos puntos, de estos requisitos para la planificación. Como por ejemplo, cuando uno quiere tener una familia, ¿no? Primero tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo, casarse primero, enamorarse, después casarse, ¿no? Si quiere planificar bien su vida, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la planificación de auditoría. Antes de, cuando estamos ya nosotros queriendo planificar, tenemos que ver cuáles son los requisitos primero para planificar. ¿Qué nos dice el requisito involucramiento de los miembros del equipo de trabajo? ¿Ya? Nos dice de que tenemos que ver la forma de involucrar a todos los auditores que van a llevar a ser parte del equipo de trabajo. ¿Ya? Imagínense, por ejemplo, que a ustedes les digan, bueno, los contraten como auditores y les digan, vamos a realizar la auditoría de yacimiento y vayan a realizar su trabajo. Esta es la planificación de auditoría. Entonces, no es lo mismo que les den ya la planificación hecha, que por ejemplo los involucren desde la planificación, pues, ¿no? Es diferente, cambia la situación, ¿ya? Entonces, si a ustedes los involucran desde el comienzo, desde la planificación del trabajo, con seguridad que van a llegar al objetivo de mejor manera, ¿ya? Por eso es que nos dice uno de los requisitos de la planificación que involucremos a los miembros que van a formar parte del trabajo de auditoría, ¿ya? Por eso dice incluirlos en la planificación y que participen en la discusión entre los miembros del equipo de trabajo, ¿ya? Si queremos tener una buena planificación, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, a ver quiénes van a hacer la auditoría. Estas 5 personas, vengan los 5 y planifiquemos el trabajo de auditoría. No es correcto que se lo dejemos en la planificación al auditor, al supervisor o al gerente de auditoría, ¿ya? Uno como gerente tiene que tratar de llamar a los que van a formar parte del trabajo y que se involucren desde la planificación. De repente, por la experiencia que tengan en un campo específico, algunos de los auditores puedan aportar con mayor conocimiento algunas técnicas o procedimientos, ¿no? Para llegar al logro de los objetivos de mejor manera, ¿no? Entonces, pueden aportar con seguridad que si es que los involucramos, nos van a ayudar para que tengamos una mejor planificación, tal vez por la experiencia que ellos hayan tenido en auditorías similares, ¿no? Después, ¿cuáles son las actividades preliminares? Y fíjense aquí anteriormente, les habla de la norma de auditoría número 220, que habla de esto cabalmente, que también se las voy a pasar para que ustedes la lean, que habla del involucramiento de los miembros clave del equipo de trabajo. Después tenemos las actividades preliminares del trabajo, de la planificación. Realizar los procedimientos de control de calidad, nos dice, para auditoría de información financiera. Ver norma número 220. La firma y su personal cumplen con las normas y los requisitos. Tenemos una norma de auditoría número 220, que es la que nos ayuda a verificar o nos indica de que tanto la firma como el personal de la firma de auditoría cumplan con requisitos de calidad, ¿ya? Que no contratemos, por ejemplo, dependiendo o no coloquemos auditores por decir que no tengan experiencia en auditorías grandes o en auditorías complejas. Tenemos que tratar de que los auditores tengan la capacidad y la posibilidad de poder afrontar el trabajo, o en todo caso, a los que son nuevos uno los coloca inicialmente como junior,
¿verdad? Entonces, uno tiene que tratar de conformar su equipo de trabajo con auditores que puedan llevar a cabo el trabajo de campo y el trabajo de auditoría, ¿ya? Es verdad que todos comenzamos desde cero, como se dice, pero vamos aprendiendo, entonces uno tiene que tratar de verificar eso. Y por último, uno como firma de auditoría también tiene que tratar de cumplir los requisitos para llevar a cabo las auditorías de manera correcta, ¿ya? No podemos, por ejemplo, yo como auditor, por decir, no me leí la norma número 220, ¿verdad? Entonces, que habla del control de calidad para las auditorías, de que la firma y el personal cumplan los requisitos de calidad, ¿verdad? Entonces, pongo mi consultora de auditoría y sin tener experiencia, trato de agarrar auditorías grandes, por decir, ¿no? Donde con seguridad que no voy a poder y voy a hacer cualquier tipo de trabajo y no el correcto, ¿ya? Entonces uno tiene que primero tratar de acumular experiencia para poder recién realizar el trabajo, ¿ya? Después dice evaluar el cumplimiento con los requisitos éticos y de independencia. También eso nos habla en la norma de auditoría número 220 y el código de ética que ya ustedes estuvieron leyendo, ¿no? Fíjense, evaluar el cumplimiento con los requisitos éticos y de independencia es muy importante, ¿no? Para nuestros auditores. Por ejemplo, eh, si yo tengo mi firma de auditoría, lo primero que voy a hacer, bueno, le vamos a hacer la auditoría a la Coca-Cola y tenemos que tratar de ver de que nuestros auditores no tengan relación de parentesco, ¿verdad? Para que tengan independencia en el trabajo, ¿no? Que van a realizar o tal vez de amistad, ¿no? Con el contador, con la parte gerencial de la empresa, etcétera, ¿ya? O que no sean familiares, ese tipo de cosas, ¿no? Después nos dice establecer un entendimiento de los términos del trabajo. Eso nos habla de la norma de auditoría número 210, que es la que nos habla de la carta de compromiso. En esa carta de compromiso, fíjense que está avalada por la norma de auditoría número 210, que nos dice que tenemos que nosotros firmar y redactar una carta de compromiso entre la firma de auditoría y la empresa. ¿Para qué vamos a redactar esa carta de compromiso? Para poder comprometernos entre ambas partes en el trabajo que vamos a realizar, ¿ya? Para que después no salgan, no tengamos problemas, ¿no? De que la empresa nos diga, pero si yo no los contraté para que me hagan esta auditoría, no era auditoría financiera, era auditoría especial. O por último, no era auditoría especial, era auditoría tributaria. O por último, nos pueden decir, yo no les dije que hagan el 2019, yo quería que me hagan el 2018. Por último, en la carta de compromiso también se coloca cuánto uno va a cobrar. Por ahí quedan en $3,000 o $5,000 y después la empresa les dice, yo no les voy a pagar tanto. Ustedes tardaron un mes, ¿cómo me van a cobrar $5,000? Yo les puedo pagar 1,000. Entonces, en la carta de compromiso es como es como un contrato donde se establecen las obligaciones que tienen ambas partes y los derechos que tienen ambas partes para que después no tengan problemas, ¿ya? Hasta el tiempo que va a durar uno tiene que establecerse en la carta de compromiso, ¿ya? Fíjense entonces, esa carta de compromiso es muy importante porque con eso ya no nos evitamos de tener problemas, ¿no? Ya sea en el periodo del trabajo o a la finalización del trabajo de auditoría. Es un contrato prácticamente que se celebra entre la firma de auditoría y la empresa para que después ninguno se haga de la vista gorda en ningún sentido, ¿ya? Nos ponemos de acuerdo, por decir. Por eso dice, nos comprometemos, carta de compromiso, ¿no? Bien, hasta ahí fíjense que hemos visto entonces la norma número 210 que habla de la carta de compromiso y la norma número 220 que habla del control de calidad para las auditorías, ¿verdad? Ahora vamos a ver la norma número 300, que es la norma que nos habla de la planificación de auditoría, ¿ya? Planear una auditoría implica establecer la estrategia general para el trabajo
y desarrollar un plan de auditoría. Vamos a ver qué nos quiere decir eso. Dentro de las actividades de planeación, ¿verdad? Tenemos entonces primero la estrategia general. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estrategia general? ¿Ya? En esta fase se establecen las relaciones entre los auditores y la empresa para determinar el alcance y los objetivos. ¿Ya? Para determinar el alcance. Se hace un bosquejo de la situación de la empresa. Cuando habla de que en esta fase se establecen las relaciones, ¿verdad? Entre los auditores y la empresa, es cuando nos reunimos para ver cuál va a ser el alcance del trabajo de auditoría. ¿Ya? Por ejemplo, el alcance está relacionado a la información que vamos a auditar. Por ejemplo, puede ser, a ver, quiero que me hagan la auditoría de la gestión 2019, ¿no? Y cuando habla de los objetivos, seguramente vamos a determinar qué tipo de auditoría quieren que realicemos. Por ejemplo, quiero que me hagan una auditoría financiera. Fíjense entonces, ya vamos concertando para qué nos están contratando, ¿verdad? Entonces, en base a eso, se hace un bosquejo de la situación de la empresa, ¿ya? Cómo está organizada, qué sistema contable utiliza, qué controles internos tiene implantados, ¿ya? Algunas estrategias y otros elementos que permitan que el auditor pueda elaborar un programa de auditoría. ¿Está bien? Fíjense entonces que no todo termina en la planificación. Muy aparte de la planificación, que es donde verificamos y analizamos cómo vamos a llevar a cabo nuestra auditoría. Muy aparte de eso, también realizamos un programa de auditoría, que es donde nos ponemos los objetivos que tenemos que cumplir dentro de cada análisis que hagamos y qué procedimiento vamos a utilizar. Fíjense entonces que cuando nosotros, hasta ahí, en resumen, ¿qué quiere decir? Hay que hacer la planificación de auditoría, ¿verdad? Y también hay que hacer un programa de auditoría. El programa de auditoría se hace para cada cuenta o para cada rubro, ¿ya? En el que nos planteamos qué objetivo perseguimos con ese programa. Por ejemplo, en la cuenta caja, por decir, ¿qué perseguimos con analizar la cuenta caja? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el alcance? En el programa también nos indica cuáles van a ser los procedimientos que vamos a realizar. Fíjense entonces, cuando ya nosotros le damos el trabajo a realizar al auditor, no lo metemos a la piscina sin saber nadar, ¿verdad? Les damos las herramientas para que realicen un buen trabajo de auditoría. ¿Qué quiere decir eso? Que le vamos a dar primero la planificación de auditoría, ¿verdad? Y también le damos el programa de auditoría, que en el programa les dice hasta lo que tiene que hacer. Fíjense entonces que tenemos documentación en la que nosotros como auditores nos tenemos que basar para realizar nuestro trabajo. ¿Ya? No estamos solos, en pocas palabras. Muy aparte de las normas en las que nos basamos, ¿verdad? También tenemos una buena planificación y también tenemos los famosos programas en los que nos tenemos que basar. Ahora, ¿cuáles son los elementos principales de esta fase? Seguimos con la estrategia general de auditoría. Son varios elementos. Veamos uno por uno. Nos dice, por ejemplo, conocimiento y comprensión de la empresa, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Previo a la elaboración del programa de auditoría, fíjense, antes de planificar, antes de elaborar el programa de auditoría, se debe investigar todo lo relacionado con la empresa, ¿ya? Entonces, fíjense que no es tampoco la elaboración del programa, no es tan alegremente, ¿no? Que por decir, bueno, yo le hice el programa de auditoría a esta empresa, entonces este mismo programa lo voy a utilizar en esta otra empresa, ¿ya? Seguramente van a tener muchas similitudes, pero en el fondo la norma nos dice que nosotros también
cumplamos ciertos requisitos, como por ejemplo, conocer la empresa, comprender a la empresa, ¿ya? Hay que analizar, por ejemplo, nos dice la naturaleza operativa, su estructura, ¿verdad? El giro del negocio, ¿no? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Qué capital tiene? Si tiene estatutos o no tiene, ¿verdad? ¿Qué sistema contable maneja? El volumen de sus ventas, si tiene un departamento legal, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que no es tan alegremente que nosotros realizamos tanto la planificación como el programa de auditoría. Hay que cumplir ciertos requisitos, ¿ya? No es lo mismo hacer la auditoría, por ejemplo, a una ferretería, a una perfumería, a una cooperativa de agua, o a la universidad, o a una alcaldía, ¿verdad? Cada una de estas empresas con seguridad que van a tener diferente tipo de documentación, ¿no? Diferente tipo de estructura, diferente tipo de naturaleza, ¿no? Otro tipo de giro de negocio. Por ejemplo, si ustedes son especialistas, yo siempre digo esto, en el rubro privado, por ejemplo, eh, tanto en el área contable como en el área de auditoría, con seguridad que van a tener muchas dudas cuando les toque realizar la contabilidad de una empresa pública, de una institución pública, o cuando les toque realizar la auditoría a una institución pública, pues, ¿no? Son más normas, son otras normas adicionales que tienen que leer, que con seguridad, si nunca le han hecho la auditoría a una institución pública, les va a costar un poco, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Que le hagan la auditoría, por ejemplo, a Telecel, que le hagan la auditoría a, a la universidad, por ejemplo, ¿verdad? En la universidad nosotros tenemos estatutos, tenemos resoluciones IQ, resoluciones rectorales que tenemos que cumplir, ¿ya? Entonces, fíjense que hay una gran diferencia en cuanto a una empresa privada, ¿no? Eh, yo recuerdo que tuve algunos casos de auditores que querían, por ejemplo, hacer una auditoría académica, por ejemplo, a la universidad, ¿verdad? Un auditor externo que no tenía conocimiento del tema público, entonces no sabía ni por dónde empezar, por ejemplo, ¿no? Lo primero que hacía era, bueno, la norma me dice que me vaya, por decir, a ver si tiene estatuto, ¿no? Entonces, uno de manera general conoce la norma, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Por último, la experiencia, ¿no? Y normalmente las técnicas y los procedimientos que utilizamos los auditores son los mismos, ¿verdad? Entonces, pero ayuda más cuando uno va teniendo experiencia en una área específica, digamos. Uno se desenvuelve mejor, ¿ya? Así es que me acuerdo que la Contraloría a veces llamaban para preguntar cómo se programan los docentes en una auditoría académica, por ejemplo, ¿no? Cómo se les paga, en base a qué, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para su categorización, por ejemplo, a escalafón docente? ¿Cómo, en base a qué ustedes les realizan, por ejemplo, el control de del avance que ellos tienen? Entonces, en la universidad tenemos normas que nos dicen, ¿no? El reglamento de escalafón docente del profesor universitario, por ejemplo, que nos dice que tenemos que ir acumulando las asistencias, el contenido, presentar nuestra carta descriptiva a la dirección de carrera y ese tipo de cosas. Hablando de una auditoría académica, ¿no? Así es que fíjense entonces que mucho hace la experiencia del auditor. Y el auditor que tiene experiencia cumple con estos requisitos y con estos pasos, ¿no? Primero se va a averiguar, a ver cómo se maneja la empresa, qué movimientos tiene, quién es el contador, quién es el gerente, cómo hacemos este tipo de comprensión a través de
visitas a la institución, a la empresa que vamos a auditar, hacemos entrevistas, hacemos encuestas. Esas ya son parte de las técnicas que el auditor utiliza, ¿no? Para conocer mejor la empresa. Hacemos, por ejemplo, análisis comparativos, dice, ¿no? De los estados financieros. Pueden hacer un análisis comparativo del 2018 con el 2019, ¿verdad? Para ver en qué cuentas tuvieron mayores diferencias y analizar esas cuentas específicamente, ¿no? Puede ser que haya incrementado sus ventas, por ejemplo, o puede ser que algo esté mal contabilizado, ¿no? Entonces nos ayuda mucho, por ejemplo, el tema de los análisis comparativos, porque nos permite darnos cuenta dónde hubieron mayores diferencias, ¿no? Por decir, a ver, las cuentas por cobrar del 2018 eran 200.000 bolivianos y en el 2019 cerraron con 3 millones de bolivianos, una diferencia abismal, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos da luces a nosotros para que como auditores nos demos cuenta a ver qué es lo que pasó ahí para que entremos a analizar con mayor profundidad esas cuentas, ¿ya? Eh, y así sucesivamente, dentro del trabajo de auditoría, entonces nosotros vamos utilizando algunas técnicas que nos ayudan a realizar mejor nuestro trabajo, mejor nuestro programa de auditoría, ¿ya? Cuando realizamos visitas al lugar, por ejemplo, tenemos que mirar todo lo que hacen los trabajadores, ¿ya? Hasta cómo realiza su trabajo la secretaria. De repente, en una simple visita que yo tenga, me doy cuenta que la secretaria es multifuncionaria, por decir, tiene diferentes actividades a su cargo, ¿no? Por ejemplo, a ver, que yo me dé cuenta que ella es la secretaria, ¿no? Recibe la documentación, veo que entrega la documentación, pero también es la encargada de caja chica, ¿no? Veo que ella, por ejemplo, entrega dinero, recibe lo que se mandó a comprar, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces las personas que tienen muchas actividades a su cargo tienen el problema de después descontrolar todas las actividades que ellos manejan, ¿no? Que hagan otro tipo de cosas indebidas también, ¿no? Por ejemplo, a ver si me voy a visitar al cajero, por ejemplo, ¿no? Al encargado de caja, por decir. Converso con él, hago entrevistas, le pregunto cómo desarrolla su trabajo y miro también, tengo que mirar cómo desarrolla su trabajo, cómo cuenta el dinero, ¿verdad? Si maneja algún sistema de caja, si hace recibos, si hace facturas, si imprime recibos del sistema o hace recibos manuales. Entonces eso me ayuda mucho a verificar si la empresa tiene controles internos implantados, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que ustedes vayan a la universidad a realizar, por ejemplo, un pago en caja, por decir un retiro, una adición, y que le den un recibito de eso de 2 pesos que venden en la calle, ¿no? Que no les emitan un recibo del sistema. Entonces, hasta ustedes mismos quedarían con la duda, bueno, si es que su pago ha sido registrado en el sistema o no, y si van a poder realizar el retiro o la adición, digamos. Entonces, imagínense si es que pasa eso. Lo mismo pasa en las empresas. Cuando uno quiere dar garantía, por ejemplo, a las personas que realizan pagos o compras, mejor si uno les emite recibos y facturas del sistema, pues, ¿no? Por último, ahí queda igual mejor en el control en cuanto para evitar pérdidas de dinero también, ¿no? Así es que uno tiene que mirar todo. Cuando ya está realizando el trabajo de auditoría, tiene que mirar todo. Por último, seguramente me voy a fijar si el cajero al final del día realiza su arqueo de caja también, ¿no? Por ahí me doy cuenta que el tipo solamente cobra, paga y después cierra y se va. Pero tengo que darme cuenta si realiza arqueo de caja. Y seguramente le voy a preguntar también, ¿no? A ver si es que le hacen algún arqueo sorpresivo o quién hace arqueos de caja también a él de manera permanente o sorpresiva, ¿no? Por ahí me dicen, no, yo nomás hago los arqueos de caja, digamos. Imagínense.
Entonces, ahí a veces suelen haber muchos problemas donde a veces el cajero se lleva el dinero de la empresa, ¿no? Ya sea para gastarlo, como nunca le hacen arqueo, entonces, o de repente nunca lo deposita también, ¿no? Que puede ser otro problema también que puede tener la empresa. De repente, dentro del manual de funciones del cajero dice de que lo que se recaude en el día se tiene que depositar al otro día. Y si yo le pregunto si está cumpliendo esa norma, de repente me dice que no, porque no nos manejamos así, yo lo deposito esto cada vez que tengo tiempo, ¿verdad? Entonces, fíjense que puede dar lugar eso a que el cajero se lleve dinero, ¿ya? Como pasaron en muchos lugares, que los cajeros, al ver que nadie les controla, que nadie les hace arqueos, ni rutinarios, ni sorpresivos, entonces muchos casos hubieron que se llevan dinero, ¿ya? Entonces nosotros como auditores tenemos que ver todo eso y si vemos que pasa eso, entonces tenemos que profundizar con mayor fuerza en esas cuentas, ¿no? Ah, yo voy a revisar caja bien entonces, ¿no? De manera detallada, por decir, porque veo que aquí su control interno no está funcionando. Hay un manual de funciones que dice que alguien le haga arqueos de manera permanente o todos los días. Y yo veo que él solito se hace el arqueo. En el manual de funciones dice que el cajero deposita el dinero al otro día o después de 48 horas. Y yo veo que nunca él va a depositar. Él me dijo que deposita cuando tiene tiempo. Entonces los controles internos, cuando fallan, uno tiene que profundizar con mayor eh, fuerza en esas cuentas, ¿ya? Entonces fíjense que el auditor es como un policía, más o menos, va mirando, va investigando y va revisando, ¿no? Y de paso, como dice al final, tiene que hacer análisis comparativo de una gestión con otra gestión, ¿ya? Para ver dónde hubieron diferencias. ¿Qué más tenemos? Después nos habla, continuando con los elementos de la fase de la planificación, de los objetivos y el alcance de la auditoría. Los objetivos indican el propósito por lo que se contrató la firma, ¿ya? ¿Qué se persigue con el examen? Si es con el objetivo de informar a la gerencia o si es por cumplimiento. Cuando dice si es con el objetivo de informar a la gerencia, es cuando nos contratan para que nosotros le hagamos la auditoría y le revisemos las cuentas y les digamos si es que hay errores o no, ¿ya? Muchos dueños o accionistas o propietarios de las empresas solamente lo hacen con ese objetivo de que les informemos de cómo se está llevando a cabo su empresa, cómo se la está manejando, ¿ya? Así que no le están robando dinero, etcétera. O si están cumpliendo las normas también porque no quieren tener problemas con el Estado. Y otras empresas nos contratan solamente por cumplir disposiciones de impuestos internos. Entonces varía, ¿no? Después el alcance tiene que ver, por un lado, con la extensión del examen, es decir, si se van a examinar todos los estados financieros o solo un grupo de ellos, o solamente tal vez un grupo de cuentas, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del trabajo de auditoría no es preciso que nosotros analicemos todos los estados financieros. Nos pueden contratar por una cuenta específica o nos pueden, y no es preciso que auditemos todo el año, ¿ya? Puede ser un determinado periodo. Quiero que me haga la auditoría, por ejemplo, de la cuenta por pagar solamente de febrero a marzo del 2018. Listo. Ese es nuestro alcance. Entonces yo me voy a concentrar en eso, en febrero y marzo del 2018 y me olvido de lo demás. ¿Ya? Entonces, fíjense que nos pueden contratar entonces de esa manera. O por ejemplo, que nos contraten para hacer solamente la auditoría de un rubro. Solo quiero que me revisen patrimonio, por ejemplo. ¿No? Para ver si que se estuvieron distribuyendo las utilidades de manera correcta, por decir. Y ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de alcance nos referimos a eso, a la información que vamos a auditar, ¿verdad?
que puede ser de un periodo de una semana, de un mes, de un año, ¿no? Y si vamos a auditar todos los estados financieros o solamente una parte de ellos. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Bien. Después nos habla del análisis preliminar del control interno. ¿Ya? Es importante la verificación de la existencia de un sistema de control interno. Sí, porque fíjense que el éxito de las empresas se debe al control interno que tienen implantados, ¿no? Donde si estos controles internos no se cumplen, con seguridad que estas empresas van a tener problemas, ¿ya? Por ejemplo, uno de los controles internos rigurosos que hay en la universidad es de que todo pago, ¿verdad?, se haga en caja. Por ejemplo, caja campus, si ustedes quieren, que conocen más, ¿verdad? Y que no se tiene que realizar pagos por ningún motivo eh, fuera de esta oficina, ¿ya? O que no sea a través de recibos oficiales, por ejemplo, de la universidad, ¿ya? Son cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, ¿no? Si ven, por ejemplo, una deficiencia ahí, es una deficiencia de control interno. Si se dan cuenta que el cajero recibió plata, por decir 200 pesos, y no emitió un recibo oficial de la empresa, entonces ahí hay un problema. El cajero está en otra, digamos, ¿no? O hay que averiguar qué es lo que pasó, si fue autorizado por la gerencia. De repente tuvieron algún problema con su sistema, por decir, y ese tipo de cosas, ¿ya? Que normalmente se trata de evitar. Uno tiene que tratar de cumplir los controles internos. Por decir, a ver, el de almacenes, por ejemplo, ¿no? O el sereno, sin ir lejos. El sereno, por ejemplo, si es que es una fábrica de algún tipo de material, dentro de su manual de funciones, seguramente va a decir de que el sereno tiene que verificar los materiales que están saliendo de almacenes, por ejemplo, ¿no? Fíjense, tiene que verificar eso, ¿ya? O el encargado de almacenes tiene que tener una hoja de control de la mercadería que se ha comprado para poder entregar. No puede ser alegremente, ¿no? Que uno vaya a comprar, por ejemplo, vayan a una empresa que venda cerámica y que ustedes, eh, por ejemplo, con la factura vayan a almacenes y que en almacenes no les entreguen nada, no les pidan nada, que supuestamente ellos ya saben qué compraron, ese tipo de cosas. Uno tiene que ir con una orden de entrega, que el de almacenes verifique si eso está correcto, ¿verdad? Si hay el material, etcétera, que les entregue el material, que les dé su copia, que les selle, que les firme. Por último, para que haya un control más riguroso, que en portería el encargado o el sereno verifique de que están saliendo la mercadería en base a la entrega que hizo el de almacenes y en base a la cantidad que se ha comprado, por decir. Así uno evita pérdidas, ¿no? Como por ejemplo he visto casos de algunas empresas que tienen, por ejemplo, sus tiendas de zapatos, de perfumes. Me acuerdo cuando le hacíamos la auditoría a algunas empresas, ellos tenían pérdidas, ¿no? Así es que y no sabíamos por dónde ni cómo, era porque ellos no cumplían los controles internos que estaban establecidos para algunas actividades que ellos realicen ahí, digamos. ¿Ya? Sean modos a veces las personas de robar, pues, ¿no? Mercadería. Entonces, o el cajero a veces, si no cumple sus controles internos, también se da modo de sacar plata, pues, ¿no? Y así, jóvenes. Pero cuando hablamos de la naturaleza, extensión y oportunidad, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de decidir cuál técnica o procedimiento de auditoría vamos a utilizar, ¿ya? No es lo mismo que utilicemos la misma técnica para todos los rubros, todas las cuentas. Tenemos que ver cuál técnica dependiendo de qué estamos auditando, ¿ya?
Cuando hablamos de tensión, estamos hablando de las transacciones examinadas respecto al total, ¿ya? Y finalmente, cuando hablamos del plan de auditoría y de la oportunidad, estamos hablando en qué época vamos a utilizar los procedimientos de auditoría, ¿ya? Durante el examen. Después tenemos el análisis de los riesgos y la materialidad, ¿ya? El riesgo en una auditoría representa la posibilidad de que el auditor exprese una opinión errada en su informe debido a que los estados financieros se encuentran afectados por una distorsión material o normativa. Como les decía el otro día, en auditoría se reconocen 3 tipos de riesgos, ¿ya? Que estamos inmersos en poder incurrir en ese tipo de riesgos, ¿no? Debido a que de repente dentro del trabajo que nosotros realicemos no nos demos cuenta de que los estados financieros están falseados, si ustedes quieren, en algún sentido, ¿ya? Es importante que dentro del proceso de la planificación nosotros analicemos estos riesgos también, ¿ya? Conozcamos que tenemos esos riesgos. Entonces, para poder mejorar nuestras técnicas o nuestros procedimientos que vayamos a aplicar dentro del trabajo de auditoría, ¿ya? Como les decía el otro día, el riesgo inherente es la posibilidad de que existan errores significativos al margen de la efectividad del control interno, ¿ya? Son errores que no se pueden prever. Por más que nosotros, por ejemplo, tratemos de implementar los controles internos, ¿verdad? Corremos el riesgo de que no nos demos cuenta de algunas actividades que han ido sucediendo y que no informemos en nuestro dictamen, por ejemplo. Que tenemos esa pequeña posibilidad de que ocurra eso. Después tenemos el riesgo de control, que está relacionado con la posibilidad de que los controles internos no detecten errores, ¿ya? Que se estén dando en su sistema. Por ejemplo, puede ser que en el sistema de caja, por ejemplo, de una empresa, fíjense que si ya tenemos implementado un sistema de caja, existan pérdidas. Entonces, fíjense que hemos implementado un sistema de control interno ahí para que todo lo que se reciba y lo que se pague sea a través de caja, por ejemplo, ¿no? Y de que a pesar de que hayamos implementado los controles internos, nuestros controles internos no detectan los errores. ¿Se dan cuenta? Puede pasar ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de imponer controles internos más efectivos, nos dice, ¿no? Después el riesgo de detección, que este sí es el riesgo que nosotros los auditores lo reconocemos, ¿no? Es el riesgo de que nuestros procedimientos de auditoría no lleguen a descubrir errores que afectan los estados financieros, que puede pasar, jóvenes. No estamos nosotros ajenos a esta situación. Puede ser que nosotros, por más que nos esmeremos, por más que seamos detallistas en el trabajo de auditoría que realicemos, ¿ya? Por más que nos esforcemos, no nos demos cuenta o no detectemos algunos errores o algunas irregularidades en los estados financieros. Puede pasar, ¿ya? Tenemos esa posibilidad de que ocurra eso, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A ver. La materialidad. Cuando hablen o escuchen hablar de materialidad, ¿de qué están hablando? Fíjense, es el error monetario máximo que puede existir en el saldo de una cuenta sin dar lugar a que los estados financieros se encuentren deformados. ¿Ya? A la materialidad nos dice, también se la conoce como importancia relativa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando realizamos el trabajo de auditoría tenemos
tenemos nosotros que verificar cuál es nuestra materialidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? De que tenemos que identificar cuál es nuestro error máximo que podemos tolerar sin que nos afecte los estados financieros. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, como no podemos analizar todas las cuentas, como les dije la otra vez, no podemos realizar el trabajo de auditoría a todas las cuentas, ¿ya? O a todos los comprobantes, no se pueden revisar todos los comprobantes. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es establecer nuestra importancia relativa o nuestro nivel de materialidad, ¿ya? Tenemos que establecer nuestro nivel de materialidad. ¿Para qué? Para que por lo menos nosotros nos enfoquemos más en las transacciones o en las cuentas que sean superiores a este nivel de materialidad. Por ejemplo, dentro del análisis que nosotros hagamos para determinar el nivel de materialidad, determinamos que, por ejemplo, el nivel de materialidad de un rubro específico es de 3.000 bolivianos, ¿verdad? Entonces, yo me voy a enfocar principalmente en todos los montos arriba de 3.000, ¿ya? En los montos menores a 3.000 bolivianos, como que no le voy a dar mucha importancia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque estos montos no son significativos en relación a mi estado financiero. O sea que no me va a distorsionar de sobremanera mis estados financieros. ¿Ya? Entonces, dentro de las técnicas y los procedimientos que utilizamos en la auditoría para poder determinar correctamente nuestro alcance, nosotros lo primero que tenemos que hacer es determinar el nivel de materialidad. ¿Por qué? Porque yo sé que a partir de ahí pues, mis estados financieros se pueden distorsionar, pero por debajo de ese monto no. Así que con seguridad que también seguramente voy a analizar algunas cuentas al azar, pero de ahí en arriba tengo que concentrarme más, ¿ya? Después tenemos la planeación específica de la auditoría. Para cada auditoría que se va a practicar, se debe elaborar un plan, ¿ya? No podemos utilizar el mismo plan para todas las auditorías que nosotros realicemos. Este plan debe ser técnico y administrativo, ¿ya? El plan administrativo debe contemplar todo lo referente a los cálculos monetarios, ¿está bien? Dentro de la planificación de la auditoría. Dice que debe ser técnico. Técnico, ¿por qué? Porque ahí es donde vamos nosotros a, por ejemplo, a planificar qué técnicas y procedimientos vamos a utilizar para realizar el trabajo de auditoría. Ese es en el tema técnico. Y en el tema administrativo también tiene que estar incluido dentro del plan porque tenemos que establecer ahí, por ejemplo, cuánto vamos a cobrar, quiénes van a realizar la auditoría, etcétera. Cuántas horas vamos a trabajar y todo lo demás relacionado a la parte administrativa, ¿ya? Y todo esto está establecido en la norma de auditoría número 300. Bien. Después nos habla de la elaboración de un programa de auditoría. ¿Qué nos dice? Cada miembro del equipo de auditoría debe tener en su mano el programa detallado con los objetivos y los procedimientos de auditoría. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si un auditor va a examinar el efectivo y otro va a examinar las cuentas por cobrar, cada uno debe tener los objetivos que se persiguen con el examen y los procedimientos que se van a utilizar. ¿Ya? Entonces, como les decía hace rato, fíjense que el auditor no se va ciego a realizar la auditoría. Tiene un plan de auditoría, una planificación primero, ¿verdad? Y después tiene un programa de auditoría. En el programa de auditoría le dice específicamente qué es lo que persigue. Se hace un programa de auditoría para cada rubro. Por ejemplo, para disponible, exigible, realizable, activo fijo, digamos. Entonces, a un auditor seguramente le tocará, por ejemplo, exigible con ventas, por decir, ¿no? A otro le tocará realizable con activo fijo, por ejemplo. Entonces,
para cada rubro que tenga que realizar el trabajo de auditoría cada persona, tiene que tener un programa. Y en ese programa tiene que indicar qué es lo que persigue con ese programa y cuáles son los procedimientos que tiene que utilizar. Desde el comienzo les dice, por ejemplo, aperture una cédula sumaria para este rubro, ¿verdad? Solicite y así sucesivamente de manera detallada lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el auditor? Cumplir con su programa de auditoría. ¿Ya? Bien, jóvenes. Vamos a quedar ahí ya. Vamos a tratar de que las clases sean de manera, ¿cómo se dice?, permanente.